El tema que vamos a trabajar el día de hoy pertenece a un tema un poco más genérico que viene a ser la biotaxia, que está relacionado con lo que es la microbiología. Ya, entonces vamos a ver ahí está el primer punto de clasificación que viene a ser el dominio procariota. Ya aquí en su texto pues tienen primeramente pequeño organizador, ¿no? El cual vamos a interpretar ahí. Cuando hablamos de lo que es el dominio procariota, estamos hablando de organismos que estén compuestos por células procariotas. Como nosotros sabemos, las células procariotas vienen a ser las células pues, más primitivas, las células, digamos, más simples, ¿no? Las que, digamos, iniciaron a poblar nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Tenemos las células procariotas y eucariotas, ¿cierto? Los procariotas vienen a ser aquellas que presentan una estructura simple, como les dije, tiene una funcionalidad básica y solamente para que ellos puedan subsistir y creo que una de las características más notorias viene a ser uno que carece de un núcleo definido, y dos, que no presenta lo que son los organelos, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de reino procariota, este de aquí está clasificando dentro de él se encuentra lo que es el reino mónero. Ya, este reino mónera es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando hablamos de reino mónera, vamos a encontrar que se clasifica en dos. Uno que son las bacterias y otro que son las cianobacterias. Las bacterias vienen a ser organismos que están conformados solamente por una célula, es por eso que llevan el nombre de unicelulares, y generalmente algunas de estas, o la mayoría, ¿no? Producen lo que son enfermedades o patologías en los individuos y presentan pues diferentes tipos de clasificaciones. Entre ellas es una de sus formas de poder clasificarlas a estas bacterias es en la forma que tienen. Algunas tienen una forma esférica, otras cilíndrica y otras espiladas. Y cada uno de estos tiene pues un nombre, ¿no? Por ejemplo, en las esféricas se les es llamada cocos, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver después cada uno de estos, ¿no? En las cianobacterias vienen a ser unos organismos un poquito un poquito más desarrollados que las bacterias, ¿ya? Un poquito más, digamos, tienen otras características adicionales a las bacterias, es por eso que se denomina como cianobacterias, ¿ya? La mayoría de estas cianobacterias se encuentran en el agua, son acuáticas, ¿ya? Y llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Son autótrofos. Se encuentran formando lo que son las colonias o filamentos, ¿ya? Esas cianobacterias pueden formar colonias o filamentos. Entonces vamos a ver un poquito más aquí. Y aquí tenemos una lectura que es propia de nuestra parte, digamos, introductoria, ¿no? Y nosotros lo podemos leer y resolver, pues, en nuestro librito, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos unas preguntas para poder reforzar lo que se ha leído. Entonces vamos a entrar primeramente en esto, refiriéndonos a lo que es la taxonomía. Ya cuando hablamos de la taxonomía, pues viene a ser a ver, ¿cómo sería? Un tipo de estudio, ya es una ciencia también, que viene a una rama de la biología que viene a enfocarse principalmente a lo que es la clasificación, ¿ya? A lo que es la clasificación de todos los seres vivos. Y la taxonomía también presenta pues una historia, ¿no? Cómo se originó o cómo inició todo esto. Entonces acá vamos a ver que Aristóteles fue quien, digamos, puso las primeras piedritas, las primeras semillas para poder iniciar con este estudio. Fue uno de los primeros en tratar de formular un lenguaje lógico y estandarizado para poder nombrar a los diferentes seres vivos que ya hasta ese momento se habían conocido mediante las características, su complejidad estructural, el comportamiento, el desarrollo en su nacimiento, entre estos seres vivos para poder clasificarlos, ¿no? Con esas características, con esos puntos, digamos, que él había parametrado, clasificó aproximadamente 500 organismos dentro de 11 categorías diferentes. Aristóteles, ¿qué hizo? Estableció para los organismos un ordenamiento jerárquico, es decir, desde un nivel bajo y que vaya elevándose, ¿no? Todo esto por categorías, en la que la categoría mayor abarcaba a todas las demás, o sea, como si fuera un conjunto dentro de otro conjunto, dentro de otro conjunto, ¿no? Un concepto que se sigue utilizando hasta el día de hoy, cuando hablamos de taxonomía. Muy bien.
Informando como base a las aportaciones de Aristóteles 2000 años después del naturalista sueco Carl von Linneo, quien es uno de los más representantes dentro de lo que es la taxonomía, sentó las bases para el sistema moderno de clasificación, ¿ya? Linneo viene a ser quien es reconocido cuando hablamos de taxonomía, ¿no? Colocó a cada organismo dentro de una serie de categorías ordenadas jerárquicamente, ya considerando la semejanza, como se había mencionado, entre sus formas de vida, y también él colocó lo que fue el nombre científico, ¿ya? Basado en el género y especie. Recordemos que cuando hablamos de un nombre científico está constituido por la especie y el género, ¿ya? Es un nombre compuesto, ¿sí? Pues es un nombre que posee dos términos, ¿ya? ¿Y por qué ponemos, pues, por qué se utiliza un nombre científico y por qué no simplemente el nombre que trabajamos todos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros aquí, al cuy, digamos, lo conocemos pues con el nombre de cuy, ¿no? De cuy. Pero digamos que en otros países, ¿cómo lo conocen? Como conejillo de Indias, creo que lo conocen, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos diferentes costumbres. Por ejemplo, aquí el cuy es un alimento, ¿no? En otros lados el cuy viene a ser una mascotita. Entonces, y eso es en otros lugares. Y en otros lugares, ¿cómo se les conocerá a los cuyes? Capaz tienen otro nombre como, no sé, ratilla. Podría ser, ¿no? Yo estoy simplemente diciendo. Y entonces, en diferentes lugares se les puede dar diferentes, digamos, nombres o diferentes sobrenombres, ¿no? Que viene a ser eso un nombre común, ya común para el lugar donde se encuentra ese animalillo. Ahora, pero ¿qué sucede cuando queremos trabajar de forma científica con estas especies, ¿no? ¿Qué sucede? Que, digamos, yo lo conozco con ese nombre aquí. Y yo voy a buscar, estoy estudiando sobre el cuy, digamos, estoy investigando su forma de reproducción, cómo vive, de qué se alimenta, cuáles son sus propiedades, no sé, así, ¿no? Y me voy a otro lugar, a otro país y digo, quiero saber cómo es en otros ambientes, ¿no? Entonces me voy a otro país y pregunto por ese cuy, ¿no? O sea, digo, oye, ¿tienen acá cuy? Quiero hacer un estudio o algo así. ¿Y qué sucede? Ahí no conocen como cuy, ahí no lo conocen como cuy, digamos, lo conocen como la ratilla de los Andes, digamos, ¿no? Y dicen, no, acá no existe ese animalito, me dicen, ¿no? Porque nunca han escuchado ese nombre. Y entonces, mi estudio, ¿qué sucede? Ah, se queda frustrado, porque no voy a conseguir a ese animalito, a ese animalito. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo en este caso Carl Linneo? Para que pueda avanzar el estudio de los diferentes seres vivos, de las diferentes especies, él lo que realizó fue colocó un nombre único, el cual en todo lugar, en todos los países, en cualquier lugar, ese sea reconocido como su nombre. Es decir, que si yo lo conozco al cuy, digamos, yo lo voy a poner el nombre de, no sé, peludito, peludito de los Andes, ¿ya? Entonces, ya, así, ese es un nombre, digamos, científico, ¿ya? Entonces, ese nombre va a ser conocer en Perú, se le va a conocer en China, se le va a conocer en Inglaterra, se le va a conocer en Estados Unidos, en todo lugar se le va a conocer con ese nombre. Entonces, yo puedo ir a diferentes lugares y le voy a decir, ¿tiene el peludito de los Andes? Acá hay un animalito así, o ¿dónde puedo conseguir? Y ellos ya van a saber y van a decir, allá, en tal lugar, y ya, entonces ya podemos ya se puede hacer un estudio, ya se puede ahondar. Incluso me puedo encontrar con otros científicos, otras personas que han estudiado este animalito y me pueden compartir la información que ellos tienen y yo le comparto lo que yo tengo. Entonces así, poco a poco, se dio ese nombre y entre los mismos taxonomistas empezaron digamos, a reconocer a esos animalitos y empezaron a compartir información. Empezaron ya ahí a poder, digamos, ampliar este estudio en todos los seres vivos y también a la relación, ¿no? Que ellos tenían con la parte, digamos, evolutiva y todo eso, ¿no? Entonces empezaron a familiarizar y ya hasta hoy en día se conoce así. Hablamos de la taxonomía y la sistemática, dice, ¿no? Hay mucha confusión con el uso de términos de la taxonomía y la sistemática, dice. Pues muchas veces se considera sinónimos. Hay una estrecha interdependencia entre ambos, o sea, como que ambos están relacionados, pero no siempre significa lo mismo, ni siquiera que sean sinónimos. La clasificación o determinación, que hablamos de la taxonomía, tiene sus raíces en el idioma griego que significa ley o norma de ordenamiento. Taxonomía es la clasificación, ¿ya? Conceptualmente, la taxonomía analiza la clasificación como un proceso y las pautas y métodos para el ordenamiento de todos los seres vivos, ¿ya?
La sistemática viene a ser el conjunto jerárquico de todas las categorías de organismos. Allá miren la diferencia. ¿Ah? En taxonomía es clasificación, proceso de clasificar. En la sistemática nos dice es el conjunto jerárquico de todas las categorías del organismo. O sea, ya esto de aquí, digamos, es como que, mientras que otro clasifica, él ya mira las categorías en cuáles se clasifica. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, abarca la filogenia de todos los seres vivos. La taxonomía, por otra parte, da las pautas, o sea, cómo vas a clasificar. Y la sistemática ya te da ya el, digamos, el dónde los vas a clasificar, ¿no? Pues dice el conjunto jerárquico, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué dice? Criterios usados para la clasificación. El ordenamiento de los diferentes organismos vivientes que tenemos debe estar siempre de acuerdo con la realidad natural de su tiempo y espacio, o sea, el lugar donde se encuentra, ¿no? Al hábitat donde se encuentra. Un buen ordenamiento dependerá en última instancia de los criterios que utilice para realizarlo, o sea, de qué te estás fijando. Digamos, lo estoy clasificando porque, por su forma de nacimiento, por sus estructuras físicas, por cómo se alimenta, entonces dependiendo de eso, no va a depender de eso. ¿Ya? Después dice, y del método empleado para la agrupación, dependiendo de qué características estás utilizando. Durante mucho tiempo los criterios empleados en la clasificación de los organismos han sido básicamente morfológicos, es decir, por sus estructuras, ¿no? Si tiene pico ancho, pico corto, si tiene, pues, digamos, alas largas, alas cortas, o de otro animalito, digamos, que no sé cómo son sus extremidades, entonces como que se basó mucho en sus estructuras corporales, ¿no? Y en algunos casos también en la composición química, ¿ya? Resultando clasificaciones que no correspondían directamente a lo que era la realidad natural o evolutiva, o sea, como que clasificarlos por sus características morfológicas no era un punto muy referente ni hacía, digamos, una clasificación muy correcta. Entonces, los criterios comúnmente empleados en la clasificación de los organismos se pueden agrupar entre dos, entre clásicos y modernos, nos dice. Ya. Vamos a ver a qué se refieren criterios clásicos y a qué se refieren criterios modernos. En criterios clásicos, y nos dice que tienen en cuenta las características básicamente morfológicas, o sea, de su forma de su cuerpo y en algunos casos fisiológicas, es decir, en la funcionalidad que tiene cada uno de estos, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras morfológicas, vienen a ser estructuras homólogas, ¿no? O sea, en las estructuras que se asemejan entre dos individuos, pero cumplen funciones diferentes, ¿no? Listo. En los criterios modernos, o sea, ya digamos en los que ya se utilizan actualmente, la búsqueda constante de nuevos criterios de clasificación ha llevado a la elaboración de nuevos tipos de esquema, uno más, digamos, uno más práctico, uno más genérico, uno que sea también, que ayude a agruparlos con, digamos, más claridad, mejor, ¿no? Estos nuevos esquemas incluyen el comportamiento, los aspectos moleculares y los aspectos genéticos que presentan estos seres vivos, la naturaleza y los números de las características, perdón, la naturaleza y el número de las características que han empleado para clasificar a todos los seres vivos siempre han variado, ¿no? Ha cambiado desde los tiempos lineales, desde que se colocó el tipo de clasificación, desde que se dio el nombre científico, se han modificado, han utilizado diferentes medios para poder clasificarlos. Se empleaba características más visibles, arbitrarias, ¿no? O sea, como que todos que tengan alas aquí, todos que tienen patas aquí, algo así como que muy, muy genérico y muy, muy, o como que muy parametrado, demasiado, como que recto, ¿no? Alas para allá, patas para allá, no sé, insectos por otro lado, algo así, ¿no? Entonces, como que no podía, no permitía poder estudiar mejor a esas especies y poder realmente agrupar con características inherentes de ellas. Y concebía a la especie como un ente inmutable creado por Dios. O sea, en esos tiempos, ¿no? Todavía había, digamos, algunas ideas que no participaban en lo que era la ciencia pura, ¿no? Era el predominio de los sistemas artificiales de la clasificación. En cambio, en el siglo XIX, los descubrimientos paleontológicos, o sea, de los restos fósiles, y las ideas evolutivas tanto de Darwin como de Lamarck, ¿ya? Permitían buscar esquemas de clasificación que reflejaban una relación más natural, o sea, más innato de los seres vivos, y de parentesco con otros organismos, teniendo en mente la idea de un ancestro común, o sea, que todos habíamos predominado de un individuo originario, ¿no?
Muy bien, así predominando lo que eran los sistemas naturales de clasificación. Y las clasificaciones se convirtieron entonces en filogenias y árboles de especies, o también denominado como taxones mayores. En el siglo XX, ya cuando ya, digamos, todo esto había empezado a revolucionar, había empezado a instalarse diferentes parámetros, ¿no? Los avances de la embriología y bioquímica permitieron a las taxonomistas poder construir linajes filogenéticos a base de una composición aminoácida de proteínas y desarrollo larval. O sea, ya iniciábamos ya con un estudio un poco más profundizado, no simplemente por una morfología, sino ya estábamos entrando en la parte, digamos, química, pero biológica, o sea, en la, como que es en la bioquímica, ¿no? En la química que participa en la vida, ¿ya? Muy bien. Y convirtiendo a los sistemas naturales de la clasificación en sistemas aún más naturales y sistemas filogenéticos, ¿no? Es por eso, por ejemplo, la clasificación refleja la relación existente de todos los organismos, ¿no? Conocemos las categorías que habían sido, digamos, como un estándar, se había colocado lo que era de especie, género, familia, orden, clase, filo y reino, ¿no? Que vienen a ser estos 7. Entonces tenemos que, dependiendo del organismo, el ser humano, chimpancé, lobo, mosca de fruta, árbol de la secuoya o girasol, tienen pues cada uno sus categorías, ¿no? Muy bien. Eh, a ver, muy bien. Después, los sistemas de clasificación, ya como habíamos mencionado, se empezaron a dar, ¿no? Se empezaron a poder marcar lo que son estándares, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Actualmente, sobre la categoría de reino se encuentra una nueva denominancia que se dice como dominio, ¿no? O sea, de reino hacia arriba, uno más, hay un grupo más que se ha generado que es el dominio, ya, o sea, que es como un grupo mucho más grande que embarca a los reinos, ¿no? Y se refiere al tipo celular que presenta cada organismo, o sea, dependiendo del tipo de célula que conforma este cerebro, si es una célula procariota o si es una célula eucariota, ¿ya? En sí, entonces se pudo denominar en dos dominios generales, uno que es la procariota y otro que es la eucariota, ¿ya? Y eso es la nomenclatura, viene a ser lo que les he mencionado. Que el nombre vulgar o nombre regional o nombre común es el nombre que se le da pues a cualquier ser vivo dentro de un país, digamos. No es como un nombre, por ejemplo, como le llamamos, como les mencioné, del Cuy, ¿no? Acá lo conocemos como Cuy, en otro lugar tiene otro nombre. Entonces es un nombre así como un sobrenombre, digamos, ¿no? Algo así. Digamos que a los que se llaman Luis les dicen, ¿cómo le dicen? Les dicen Lucho. Ya, Lucho vendría a ser el nombre común, pero su nombre científico, su nombre real, ¿cuál es? Luis. Entonces, ahí viene a ser lo que es la nomenclatura binomial. Esta fue estudiada por Carl Linneo y sus principios justamente se basaba que todos los organismos están formados por dos palabras, ¿no? Uno que es especie y el otro que viene a ser el género. Ahora, dentro de esa, digamos, de esa nomenclatura también va a tener características de cómo se debe escribir. Primeramente, que todos estos nombres científicos se van a dar en lo que es el idioma del latín. ¿Y por qué latín? Porque el latín se le considera como una lengua muerta. ¿Y por qué una lengua muerta? Porque ya no se va a llegar a modificar, es decir, ya no hay palabras que se están integrando nuevas o palabras que se están cancelando o quitando. Solamente tiene las palabras ya fijadas y no va a cambiar, ni va, no va a pasar no va a haber ni un cambio, no va a haber, ni se va a quitar, ni se va a aumentar, no va a haber nada de esas cosas. Entonces, se le considera como un buen medio para poder dar los nombres, ¿no? Científicos a los diferentes tipos de seres vivos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de la cebolla científica es Algirium cepa, de la papa Solanum tuberosum, ¿ya? Y así, ¿no? Del gato, de la alfalfa, del cucaracha, del gorila, ¿no? Y el del gorila es gorilla, gorilla. Después vamos a ver la especie, ¿no? A base de toda clasificación. La especie viene a ser la base, la parte, digamos, principal, el primerito escalón dentro de la clasificación, ¿no? Pues ve la base de toda clasificación y todo sistema de clasificación es la noción de especies. A partir de la especie se empieza a ramificar en otros grupos, ¿ya? A ver, las biodiversidades y los 5 reinos.
Ya, aquí tenemos, acá nos va a mencionar pues lo que son los 5 reinos, un poco de su historia, ¿no? Entonces yo creo que le podemos dar lectura ya. Las células de los 5 reinos. Ya que tenemos pues los 5 reinos, ¿no? El reino Monera, Protista, Animalia, Fungi, Plantae. El tipo de celular, que es donde vamos, digamos, a abarcar principalmente, pues vemos que el tipo de celular, si se domina, si se ramifica en dos dominios, lo que se ha mencionado, y uno es de procariota y otro es de eucariota, el dominio procariota, perdón, está conformado por el reino Monera, nada más. Y el dominio eucariota está conformado por los 4 reinos siguientes, que vienen a ser el protista, animalia, fungi, plantae. Ya, y acá tenemos pues características propias de cada uno del tipo de la célula que lo conforman, ¿no? Y de características del propio reino también que está ahí. Entonces vamos a hablar de los dos dominios, ¿no? Tenemos el dominio procariota y el dominio eucariota. El dominio procariota tenemos estas características. Ya, vamos a ver, ¿ya? Listo. En una procariota, pues, mayormente son pequeñas células con membrana de gonósporas, o sea, son bastante sencillas, básicas, ¿no? Tienen una ADN nucleoide no limitado por una membrana de gonóforos, no presenta cromosomas, su ADN no se encuentra cubierto de proteínas, presenta una división celular directa, no presenta centriolos, uso acromático o microtúbulos. Tiene un sistema sexual raramente presente, no desarrolla tejidos, también muchos son anaeróbicos, estrictos facultativos, son microaeróbicos y aeróbicos. Tienen una gran diversidad de patrones metabólicos dentro del grupo de un todo, ¿no? Y no presenta mitocondrias, tiene flagelos, simples en bacterias compuestos de flagelina. Ya son especies fotosintetizadoras como enzimas para fotosíntesis adheridas a la membrana celular, este en el caso de las cianobacterias, ¿no? Respiración puede ser aeróbica o anaeróbica. Ya en caso del dominio de eucariota, ya tiene unas características mucho más específicas, más desarrolladas, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el dominio. Ya, entonces como que todo lo que hemos ahí hablado es algo preliminar, ¿no? El tema en sí, lo que vamos a trabajar el día de hoy es el dominio procariota. Ya después vamos a poder hablar del dominio eucariota. Ya, entonces el dominio procariota se encuentra aquí en el reino Monera. ¿Por qué el reino Monera? Porque está conformado por células procariotas. Dentro de las reino Monera tenemos a las bacterias. Es el, digamos, lo más representativo, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos las bacterias y acá cosita también tenemos aquí a las cianobacterias, ¿ya? Muy bien. Etimológicamente, hablando de las bacterias, ¿ya? Bacterium es considerado como un pequeño bastón. El término está acuñado por el científico alemán Ferdinand Jules Chomp, quien empleó la técnica de la antisepsia. ¿Y cuál es la importancia biológica de la bacteria? ¿Ya? Es biomédica, es ecológica, participa en lo que es la parte agrícola, ya, muy bien. En la parte biomédica, producen muchas enfermedades infectocontagiosas. O sea, se llegan a infectar y empiezan a contagiar a otros individuos. Tenemos tanto como es la cólera, la tifoidea, TBC, lepra, gonorrea, sífilis, etc. En la parte ecológica actúan como desintegradoras o descomponedores en el ecosistema. Transforman la materia orgánica en inorgánica, fertilizando así que los suelos, ¿ya? Entonces, las bacterias son aquellos que descomponen cualquier organismo orgánico en inorgánico, ¿no? O sea, en estructuras mucho más pequeñas. En el campo agrícola fijan lo que es el nitrógeno, lo que es utilizado pues para poder fertilizar la tierra, ¿no? Elaboran lo que es el yogur, el queso, el vinagre, el acetona. O sea, también sirve para poder obtener productos, ¿no? Que nosotros utilizamos hoy en día. Presenta lo que es la lexiviación bacteriana, que viene a ser el control de poluciones y deterioro de materiales, ¿ya? Y también elabora lo que es la estreptomicina. Aquí tenemos a nuestra bacteria y tenemos estructuras principales, ¿no? En la parte de aquí tiene un nucleoide, que viene a ser su ADN, que se encuentra disperso, no tiene una estructura o un organelo que lo conserva. Tiene lo que son los pilus o fimbrias, que son esos pelitos, ¿no? Presenta lo que son los ribosomas. Los ribosomas vienen a ser el único organelo que presentan las bacterias. Les sirven fundamentalmente para la producción de proteínas, para que puedan sostener su
su supervivencia, ¿no? Tienen gránulos de alimento, tienen un flagelo, ¿no? Con el cual se llegan a transportar, tienen un plásmido, presentan un citoplasma, obviamente, donde se mueven todos sus componentes internos, presenta una membrana plasmática y una pared celular, o sea, están, digamos, tienen doble recubierta. Y presentan también lo que es encima de esas dos recubiertas, presenta una cápsula, ya una cápsula que generalmente pues esta cápsula le sirve para poder protegerse de cualquier amenaza externa y también para poder fijarse en una superficie. Ya, las características de esta bacteria vienen a ser que son seres microscópicos, muy pequeños que no podemos visualizar directamente con nuestra visión, no necesitamos sino un material como es el microscopio. Aquí podemos ver sus medidas. Las bacterias más pequeñas son los denominados como micoplasmas, ¿no? Listo. Son seres vivos unicelulares, presentan células procariotas obviamente, presentan un tipo de reproducción asexual, es decir, presentan una división directa, o sea, no pasan por un proceso reproductivo, sino simplemente, ¿qué pasa? Ellas realizan lo que es la reproducción asexual de bipartición, es decir, se dividen, de una se divide por la mitad y de cada una de las mitades se genera una nueva bacteria. Algunas bacterias intercambian genes por conjugación durante una hora, o sea, pueden combinar su información genética. Cuando los genes bacterianos se transfieren una información viral, se denomina como transducción. ¿Ya? La temperatura de vida, dependiendo a cuánto sea su capacidad de soportar, tienen una denominación. Tenemos las pesicofilas, tenemos las mesofilas, tenemos las termofilas y tenemos las notermofilas. Y ahí cada uno soporta, mira, acá de 0 grados, de 15 a 45, de 45 a 60 o de 60 a más, ¿no? El tipo de respiración, las bacterias son anaeróbicas, es decir, son responsables de la fermentación. Degradan la glucosa y realizan lo que es la putrefacción o también degradación de proteínas. Tenemos también a las anaeróbicas y anaeróbicas facultativas. El tipo de nutrición, pues realizan los dos tipos, ¿no? Heterótrofa y autótrofa, es decir, pueden realizar su propio alimento o pueden necesitar alimentarse de otros organismos. Dependiendo a eso, pues son su prófagas o parásitas, ¿no? Recuerden, en autótrofas son fotosintéticas, quimiosintéticas, quimiolótrofos o quimioorganotróficos, ¿ya? Acá tenemos por qué. La estructura ya hemos visto, ¿no? Las partes principales, pero acá podemos ver más estructuras detalladamente, ¿no? Como en el caso de la cápsula, que también es llamada la vaina, y la función o la importancia que presenta esta, ¿ya? Que es bien sea la protección contra la fagocitosis, ¿no? Para que la protege para que no, digamos, no llegue a ser afectada. Ya también tenemos la siguiente estructura que es la capa cristalina superficial, ya que le da la forma a bacterias, ¿no? Y le da la adherencia para que pueda pegarse en superficies. Tenemos su pared celular, ya, y es lo que se va a diferenciar. La pared celular es lo que nos va a ayudar a diferenciar en gram positivas o en gram negativas, ya. Eso se va a diferenciar en sus componentes y también en la tinción que van a tener, ya. Muy bien. Ahora después también tenemos lo que es la membrana celular. Esta de acá presenta depresiones como el mesosoma. El mesosoma es una estructura así como que repliega dentro de la bacteria que le sirve principalmente para que realice la respiración, ¿ya? Y es muy importante pues en su parte para poder subsistir, ¿no? Muy bien. Después tenemos lo que es el citoplasma, que es la parte interna, ¿no? De nuestra bacteria, ¿ya? Eh, Después vamos a ver, tenemos los ribosomas, que son los únicos organelos que presentan en su cuerpo y que les sirve para poder producir proteínas, ¿ya? Tenemos un nucleoide donde se encuentra su información genética, esta es circular, es cerrado y es desnudo, es decir, no se encuentra dentro de ningún organelo, está disperso y no tiene ningún órgano, ¿ya? Los flagelos, que está constituido pues lo que es la flagelina, y estos de aquí vienen a ser importantes para su desplazamiento, ¿no? Para que se puedan mover por donde ellos deseen. La fimbria o pili, que son, vienen a ser como que aquellos pelitos que los rodean, ¿no? Muy bien. Su función principal es la adherencia y participa en lo que es la conjugación, que es su recombinación de su información genética, ¿no?
Su clasificación según el colorante, ¿no? Si son gram positivas o gram negativas. Vimos que aparte también de sus características de sus componentes, ¿se acuerdan? Si son gram positivas, se tiñen de color violeta. Si son gram negativas, se tiñen entre un color rosadito, medio rojizo, ¿ya? Entonces, esos son parte de la clasificación, ¿no? Si le puedes dar qué tipo de son. Ahora, según el flagelo. Si no tienen ningún flagelo, se le llama átrica. Si tienen solamente un flagelo, se llama monótrica. Si tienen varios flagelos, pero solamente en un costadito, se llama lofótrica. Si tienen varios flagelos, pero ya en ambos costados, se llama anfítrica. Y si tienen flagelos en todo su cuerpo, se llama períptrica. ¿Ya? Es una forma de clasificación. Ahora, según sus formas, ¿no? Les mencioné, si son esféricas, se les denomina como cocos. ¿Ya? Ahora, cuando estos cocos, digamos, se llegan a formar, se llegan a unir con otros cocos, se llama diplococo. ¿Ya? Cuando, digamos, son caídas más largas de estos coquitos, se llaman estreptococos. Y ya cuando son ya como amontonados todos los coquitos así, los circunferencias así, juntos, se llama estafilococos. El bacilo viene a ser en forma de bastoncito, ¿no? Como podemos ver aquí, así como que medio un rectangulito, pero medio, no exacto un rectangulito, ¿no? Medio curvito. Y un vibrio se asemeja a la estructura de una coma, ¿ya? Un espirilo viene a ser como que así medio ondeadito. Ya una espiroqueta viene a ser un poquito más grueso y presenta un poco más de ondas definidas. ¿Ya? Las bacterias que producen enfermedades tenemos pues las más conocidas, ¿no? El Bacillus anthracis, que viene a ser el bacilo de Poyander, ya que la enfermedad que genera es el carbunco en animales, el anthrax en un hombre de agricultor y es uno de sus síntomas, viene a ser que la piel se va a infectar, ¿no? Tenemos aquí también este de aquí, a ver, que es de el Bartonella bacilloformis, ¿ya? Acá tenemos varias enfermedades, ¿no? Y qué genera, ¿no? Por ejemplo, aquí ve el Clostridium tetani, que es del tétano, ¿no? Y aquí tenemos las enfermedades, ¿ves? Acá tenemos una lista de enfermedades bastante larga, ya que los podemos visualizar, ¿no? Una gran lista, chicos. Ya cómo se transporta y todo eso. Y de ahí pasamos a lo que son las cianobacterias, que es su otra agrupación, ¿ve? Bueno, el tema es bastante extenso, pero chicos, a ver, ya. Cuando hablamos de las cianobacterias, vienen a ser otra forma de que se les pueda llamar son las misofitas o cianoficeas, ¿ya? La definición principal, bueno, la definición o el nombre también que reciben son algas verde azules, ¿ya? Son procarióticas y se encuentran generalmente en agua, ¿no? Son acuáticas. Su tamaño también es, podemos encontrarle en dos. Uno que son microscópicas, que no los podemos visualizar a simple vista, y otros que son macroscópicas, en los cuales sí podemos visualizarla, ¿no? En microscópicas nos da el ejemplo de las anactacistis, y en las macroscópicas nos da el ejemplo de la murmunta, ¿ya? Su hábitat es generalmente acuática, generalmente viven en aguas dulces, ¿ya? Y también se asocian o se llegan a encontrar junto con otros organismos como los helechos y los hongos. La forma tiene una forma de cocoide, como podemos ver aquí, y que acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Una forma laminar, como si fuera una lámina, ¿no? Una forma de palmeloide, ¿no? Que parece una manito, ¿no? Con 4 deditos. Bien. Tiene una forma filamentosa, no ramificada, ¿ya? Acá vamos a ver a la oscilatoria formosa, ¿no? Que parece en puntita. Que tenemos sus clasificaciones, ¿ves? En su formita, ¿eh? ¿Ya? Su reproducción es asexual y también realizan lo que es la bipartición. Su importancia en la parte de la alimentación humana con la murmunta, ¿no? También es parte del fitoplancton, ¿ya? Y fijan el nitrógeno, así encontramos al nostoc, anabaena y tolipotra, ¿ya? Que viene a ser fijación del nitrógeno, ¿no? En la parte marina. Muy bien. Su estructura, sus partes más importantes vienen a ser la pared celular, la membrana celular, los el citoplasma, ¿no? La parte interna en la cual encontramos los ribosomas, los cromáforas de la clorofila, la ficocianina, la sinocianina, el glicógeno, el ADN circular, ¿no? Acá podemos ver su clasificación, ¿no? Cómo se puede, la clasificación de acuerdo a su orden, su orden en la familia, ¿ya? Muy bien. Eso sería todo, chicos. Debemos intentar hacerlo lo más rápido posible.
Muy bien. Acá vemos su división, ¿no? O sea, cómo se llega a clasificar, miren, ¿ve? La- en todas sus categorías, solamente de las bacterias podemos ver que es bastante amplio, ¿ve? Listo. Ya chicos, eso sería todo con referente a la parte teórica.